Bienvenidos a la semana 5. En esta oportunidad vamos a hablar sobre respuesta inmunológica y para ello primero debemos entender un poco sobre el sistema inmunológico. Entonces tenemos como parte de la metacognición que esperamos lograr en ustedes que al final de la revisión de este video ustedes puedan reflexionar sobre la interacción del sistema inmunológico y los microorganismos. La agenda para este encuentro consiste en hacer una introducción sobre el sistema inmunológico, hablar precisamente de él, los orígenes de la palabra inmune. Vamos a tener cuidado en cuanto a comprender que el sistema inmune es algo complejo, no lo vamos a poder obviamente desarrollar de manera profunda en esta clase, sino que esta clase va a ser muy superficial, solo los aspectos más generales sobre el sistema inmune. Vamos a hablar de los tipos de inmunidad, los tipos de respuesta, los mecanismos de adquisición de la inmunidad, el sistema inmunológico como un sistema homeostático fisiológico, para después hablar sobre la actividad para esta semana. Se les presentarán los recursos complementarios y si tienen dudas o consultas. Comencemos entonces con la introducción. Los seres vivos son el hábitat ideal en el que pueden crecer otros organismos. Por lo tanto, no nos sorprende de que estos traten de invadir precisamente nuestro cuerpo. Entonces este es un tira y encoge, esta es una relación en donde los microorganismos buscan sobrevivir a expensas de nosotros y que precisamente hemos hablado que la reproducción o el estar vivos dentro de nosotros puede generarnos en algunos casos problemas a nuestra salud y entonces nosotros debemos de defendernos. Ellos tratan de invadirnos y nosotros tenemos que defendernos de la invasión. Entonces es una relación de tira y encoge con los microorganismos. Es ahí entonces donde entran todos estos sistemas complejos que vamos a ver más adelante del sistema inmunológico. El sistema inmunológico como tal va a estar formado por un conjunto de células y órganos a lo largo de nuestro cuerpo. Como lo podemos observar acá, en todo nuestro cuerpo existen estructuras que forman parte del sistema inmunológico. Existen órganos, tejidos que se encargan precisamente de generar parte de las células de defensa, parte de los elementos de defensa y las rutas por las cuales se pueda desplazar todas estas defensas que se generan en diferentes órganos. En algunos casos se generan en ciertos órganos y luego ciertas células tienen que pasar hacia otros órganos en donde pueden madurar. Incluso de ahí por ahí recibieron su nombre, como los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T porque maduran en el timo y los linfocitos B porque se consideraba que maduraban en el vaso. Son producidos en médula ósea, eso guárdenlo de una sola vez en su sistema. Las células de defensa, los leucocitos, al igual que los hematíes y las plaquetas son producidos en médula ósea. Entonces van a ser los vasos linfáticos, igual que la sangre, en este caso los vasos sanguíneos, los que van a funcionar como las rutas, las calles, carreteras, por las cuales van a viajar rápidamente nuestras células de defensa e incluso los anticuerpos para dispersarse por todo el cuerpo. Ciertas células también van a tener la capacidad para moverse entre los tejidos, entre células. La palabra inmune deriva del latín immunis, que significa libre, exento. Entonces cuando nosotros nos referimos a de que una persona es inmune a tal cosa, nos referimos
a que ya no le causa daño, ya no le causa ningún problema esa situación o elemento. Evidentemente, cuando estamos hablando de inmunidad, quiere decir que nos estamos refiriendo, como vimos desde la introducción, a las enfermedades infectocontagiosas, es decir, donde entra en juego la participación de un microorganismo. Y es por eso que la estamos viendo dentro de la materia de microbiología, porque es una interacción simbiótica la que tenemos con los microorganismos. Entonces, el asunto es que no todas las batallas las ganamos. No siempre nuestro sistema inmunológico es el vencedor. No siempre salimos victoriosos, sino que para que padezcamos enfermedades infectocontagiosas, quiere decir que nuestro sistema inmunológico pierde o es derrotado ante ese agente causal, hacia ese agente etiológico. Si tenemos parasitosis es porque el sistema inmunológico, en todas sus formas, tanto el innato como el adaptativo, fallaron. Y entonces el parásito logró albergarse, reproducirse y se está manteniendo ahí en nuestro cuerpo causando el daño. Si nos da gripe, si nos da una infección de vías urinarias, si nos da tuberculosis, etcétera, etcétera, quiere decir que nuestro sistema inmunológico perdió la batalla o está perdiendo la batalla. Y entonces estamos padeciendo una enfermedad infectocontagiosa. Cuando decimos que una persona entonces es inmune a una enfermedad, se refiere a que esa enfermedad no se desarrolla en esa persona. Cuando estamos hablando del sistema inmunológico, estamos hablando de algo complejo. No es fácil explicar todo lo que ocurre para podernos defender. Y toda la participación de células y componentes bioquímicos que interactúan en forma de cascada y de manera muy ordenada para poder defendernos contra la invasión de los microorganismos o sus derivados. No existe entonces un órgano definido como tal que participa de manera individual para que hablemos de inmunidad, sino que son varios órganos los que participan, cada quien haciendo su papel para poder entonces llevar a cabo lo que vamos a conocer como una respuesta inmune. La respuesta inmune pues entonces va a ser un conjunto de acciones mediada por un conjunto de tejidos y moléculas que van a garantizar entonces el no padecer una enfermedad o el que no se desarrolle un microorganismo dentro de nosotros. La respuesta inmune va a ser entonces esa reacción que se va a llevar a cabo en nuestro cuerpo ante la presencia de un microorganismo patógeno o incluso hasta en los no patógenos. Ya hemos hablado, por ejemplo, de los microorganismos oportunistas. Es el sistema inmune quien lo va a mantener a raya. Entonces siempre va a haber una respuesta inmune. Porque si no la tuviera, si esa respuesta inmune no se produce, entonces ese microorganismo podría salirse de control y convertirse en patógeno. La mayoría de las veces, la respuesta defensiva inicia por la identificación de elementos extraños procedentes, pues evidentemente, de elementos exógenos o pueden ser incluso elementos que ya se encuentran dentro de nuestro organismo. Este elemento químico que el sistema identifique como un elemento posiblemente dañino y que tenga como consecuencia la producción de una respuesta inmune que finaliza en la generación de un anticuerpo, lo vamos a llamar antígeno. En este caso, evidentemente hay una respuesta inmunológica, hay un procesamiento de esta sustancia o elemento químico que nuestro sistema inmunológico lo identifica como algo dañino o potencialmente dañino y que como consecuencia para la destrucción de este se genere una proteína llamada anticuerpo.
es entonces cuando le vamos a llamar antígeno. Porque para que exista un anticuerpo, debe de existir un antígeno. Y si lo llamo antígeno, es porque la respuesta final del sistema inmunológico consiste en la conformación de un anticuerpo. Entonces estos dos términos están ligados. Si yo llamo algo antígeno, quiere decir que existe un anticuerpo. Es decir, existe su némesis, existe su contrario. Si yo digo que existe el día, es porque existe la noche. Si yo digo que existe la luz, es porque existe la oscuridad. Entonces los dos conceptos van siempre unidos. Son opuestos, pero siempre van unidos. Si yo digo entonces que existe un antígeno, es porque entonces esa sustancia química genera como respuesta inmune final un anticuerpo. Y si yo digo que existe un anticuerpo, es porque existe una sustancia que funciona como un antígeno. El sistema inmune está capacitado para reconocer lo que es propio y lo que no es de nuestro cuerpo. Y es así como entonces se genera una reacción ante lo extraño. En esencia, nuestro sistema inmunológico se va a encargar de eso, de poder separar lo propio de lo extraño y atacar evidentemente lo extraño para defenderse de él. Tipos de inmunidad. Existen dos tipos de inmunidad: la inmunidad natural o innata y la inmunidad específica o adaptativa. Comencemos con la inmunidad natural o innata. Como su nombre lo indica, se refiere a que está dentro de nuestra misma genética. Ya nacemos con esta inmunidad. Es la inmunidad general que tenemos ante cualquier posible ataque o amenaza de agentes microbianos. Como su nombre lo dice, entonces no es específica, es inespecífica, es natural, es innata, es de nacimiento. Lo que sí es que es rápida, porque ya está, ya la tenemos. Por ejemplo, ante la identificación de agentes externos o extraños, más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una respuesta rápida, inmediata. Por ejemplo, la elevación de la temperatura fisiológica. ¿Por qué? Porque la elevación de la temperatura destruye microorganismos. Entonces, no me interesa en este momento como inmunidad natural o innata, no me interesa identificar si es un parásito, un virus, un hongo, una bacteria. No me interesa saber si es salmonella o es shigella. No me interesa saber si es tuberculosis. No me interesa saber si es paludismo. Lo único que sé es que estoy bajo ataque. Entonces genero una respuesta inmediata, rápida, inespecífica. Sea lo que sea, la quiero destruir con la elevación de la temperatura. Eso es inmunidad natural o innata. La piel. La piel me permite defenderme de los elementos externos. Impide que las bacterias, los virus puedan pasar a mi sangre de manera fácil. Entonces mi piel es una inmunidad natural, innata, de nacimiento, rápida, inespecífica. No le interesa identificar qué clase de microorganismo es, lo que le interesa es defenderse. Eso es inmunidad natural o innata. Por ende, no se modifica con las exposiciones repetidas. Todo esto que estamos ahorita comparando es porque todo aquí va a ser inverso con la inmunidad específica o adaptativa, ¿ya? La natural es, en cierto modo, lo opuesto. Si estamos mencionando estas características de inespecífica, rápida, no se modifica, entonces, o inadaptable, quiere decir que es lo contrario a lo que vamos a hablar en la inmunidad adaptativa o específica. Desde su nombre ya les estoy diciendo, es específica, la innata es inespecífica. La inmunidad adaptativa o específica es adaptativa. La innata no se modifica, no se adapta. Es la misma reacción
ante todo ataque. La adaptativa, como su nombre lo dice, se va modificando de acuerdo a número de repeticiones, de acuerdo a si es bacteria, si es virus, si es hongo, es parásito, se modifica de acuerdo al tipo de ataque en el que nos encontremos. La inmunidad innata reconoce a los patógenos principalmente por los grupos o patrones moleculares asociados a patógenos. Esto es un tema amplio, no lo voy a desarrollar, pero existen patrones moleculares asociados a patógenos. Es decir, existen ciertas moléculas que se identifican comunes en los microorganismos. Entonces, cuando el sistema inmune detecta estos patrones moleculares, simplemente sabe que hay un virus, hay un hongo, hay una bacteria, hay algún microorganismo, porque nosotros no lo tenemos. Entonces, si identifica estas moléculas, eso es una invasión. Entonces, por ejemplo, tenemos los lipospolisacáridos que se encuentran en la bacteria, o ácidos toicoicos también. Entonces, estos nosotros no los tenemos de manera natural. Así que si están, si aparecen, por ejemplo, en sangre, indica que estamos bajo ataque, indica que alguien ajeno a nosotros ha entrado a nuestra sangre y entonces hay que defenderse. Entonces, nuestro sistema inmune natural identifica patrones moleculares asociados a patógenos. Esto lo hace gracias a que tenemos ciertos receptores de reconocimiento de patrones. Es decir, tenemos células que se encargan, pues, de tener ciertos receptores para estas moléculas que no son nativas, que no son propias de nuestro cuerpo. Entonces, pero ciertas células tienen receptores de reconocimiento de patrones, es decir, que pueden identificar estos elementos de células que no son de nuestro cuerpo y que entonces cuando las detecta se dan cuenta que ha entrado células ajenas a nosotros. Factores que influyen en la efectividad del sistema inmune innato. En la inmunidad natural participan barreras de naturaleza anatómica, como ya mencionaba. Ahí está la piel, las mucosas como los ojos, la nariz, a nivel genital, células, o también pueden ser no solo de barreras, sino que también pueden ser fisiológicas o bioquímicas, como los reflejos, la temperatura, los pH de nuestro cuerpo, las variaciones de pH en nuestro cuerpo, ciertas proteínas, enzimas que tenemos incluso en la saliva, como la lisozima, el complemento, el sistema de complemento, etc. Entonces, es un conjunto, como ya mencionamos, es complejo, o sea, es un conjunto de elementos que participan, que interaccionan, que toda la activación de todos estos elementos es lo que genera al final una respuesta inmune efectiva. Pero bueno, estos elementos entonces están condicionados a la efectividad de cada uno de ellos. Por ejemplo, si la piel, que es una de nuestras principales barreras de defensa, se ve afectada, pues compromete a todo el sistema inmunológico. Es decir, por ejemplo, si nos cortamos, si nos raspamos y no tenemos el cuidado de hacer una limpieza de la zona, entonces estamos exponiendo a que los microorganismos del suelo, por ejemplo, si ha sido una lesión en el suelo, puedan invadir órganos, puedan invadir la sangre, porque van a tener pase libre desde el medio externo hacia nuestro cuerpo, hacia la parte interna de nuestro cuerpo. Entonces ahí podemos ver cómo la piel, siendo una barrera física, anatómica, de defensa natural del sistema inmune innato, al verse comprometida, compromete a todo el sistema inmunológico. Entonces, hay factores que determinan pues, que estos se encuentran bien o no, como por ejemplo los internos, la edad, el sexo, el grado de nutrición, si existe fatiga o no, el estrés al que puede estar sometido una persona. Todos estos elementos hacen que estos factores se encuentren en mejor condición, o tal vez no en la mejor condición, para que se puedan entonces aprovechar los microorganismos y desarrollar una enfermedad.
factores externos como la temperatura ambiental, la contaminación, las radiaciones o medicamentos que se consuman, entre muchos más, entonces son elementos externos a la persona que pueden también afectar el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Otros mecanismos participantes en la inmunidad natural son la inflamación y la fagocitosis. La inflamación como tal es un proceso que implica varias partes, activaciones de ciertas moléculas, etcétera, etcétera, etcétera. La fagocitosis es el proceso por el cual las células pueden incorporar elementos externos a su interior para digerirlas. En este caso, las células de defensa, para mencionar, son los leucocitos. Dentro de la sangre existen 3 líneas celulares: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que son los mismos leucocitos, y las plaquetas. Dentro de los leucocitos, es decir, los glóbulos blancos, son las células de defensa de nuestro cuerpo. Dentro de este existe el grupo de los fagocitos. Los fagocitos son células que tienen la capacidad de fagocitar, por eso se llaman fagocitos. Es decir, cuando decimos que pueden fagocitar, quiere decir que pueden hacer fagocitosis. En pocas palabras, significan que estas células de defensa nuestra pueden comerse bacterias, ¿ya? Pueden comerse parásitos, pueden comerse hongos. La idea de comérselo es destruirlo, es incorporarlo a su interior para poderlo digerir, destruirlo con ciertos elementos químicos que posee la célula en su interior para poder destruirlos. Esto se lleva a cabo también a través de otro proceso, tanto el proceso de la inflamación como la fagocitosis, a través del proceso de presentación de un antígeno al linfocito. El proceso de presentación también es algo que lleva varias etapas o partes. Y eso establece, pero este proceso en sí de la presentación del antígeno al linfocito es el puente entre la inmunidad natural y la activación específica, es decir, la inmunidad específica, que es el otro tipo de inmunidad. Pero la inflamación y la fagocitosis forman parte de los mecanismos innatos de inmunidad. Pero la inflamación, el proceso inflamatorio y el proceso de fagocitosis permiten la presentación de antígeno para que entre en juego entonces o comience a partir de ahí la inmunidad específica. Las inmunidades no es que estén separadas, sino que las dos participan, cada una haciendo su función, en la defensa de nuestro cuerpo. Entonces no es que interactúan de manera completamente separada, sino que ambas participan, cada quien haciendo lo que le corresponde, así de simple. La inmunidad natural o innata es la primera línea de defensa, eso sí está claro, porque es las primeras reacciones, lo propio ya del cuerpo para defenderse de manera general. Pero después de esto, y en este caso ya habíamos hablado, el puente es la presentación de antígeno, es decir, se ha recuperado un elemento del microorganismo atacante que se ha identificado como algo que podemos utilizar para destruirlo, y entonces entra ya ciertas células que van a formar parte de ya no un ataque general, sino un ataque específico. Entonces es ahí donde ya entra en juego la segunda clase de inmunidad, la inmunidad específica o adquirida. Y esa es la que vamos a hablar en este momento. Le podemos llamar inmunidad específica, adquirida o adaptativa, porque los tres conceptos definen cómo funciona esta inmunidad. Es específica, es una reacción específica, pensada, entre comillas, para destruir el microorganismo propio en cuestión. Es adquirida porque se produce a partir de la invasión por X o Y microorganismo, y es adaptativa porque precisamente ha sido generada de manera específica para poder atacar de manera coherente al microorganismo. Se ha adaptado el sistema inmunológico
se ha adaptado de forma que pueda realmente de manera efectiva destruir al microorganismo. El sistema inmune adaptativo o específico está compuesto por dos tipos de inmunidad: la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Al igual que el sistema inmune innato y el adaptativo, no es que están por separados, sino que trabajan en colaboración para poder generar una inmunidad adaptativa específica que realmente dé como resultado la destrucción del microorganismo invasor. Comencemos entonces con la inmunidad celular. Como su nombre lo indica, la inmunidad celular implica la participación directa de las células. Esto sería algo así como un combate cuerpo a cuerpo. En estas palabras, a nivel celular sería un combate célula a célula. Ahora, el mayor exponente, hablando de la célula mayor exponente en la inmunidad celular es el linfocito T. Y lo tenemos aquí en la derecha para que lo conozcan. Son frotis de sangre periférica y ahí tenemos al linfocito. Estos otros son hematíes o glóbulos rojos y esto aquí son plaquetas. El linfocito T, al ser estimulado con un antígeno, lo que va a hacer es bien la producción de citocinas y entonces le vamos a llamar un linfocito T helper o colaborador o ayudador. Y si responde principalmente con la producción de citotoxinas, entonces le vamos a llamar un linfocito T citotóxico. Hay diferentes variantes de los linfocitos T, pero al final siguen siendo un linfocito. ¿Ya? Entonces, va a ser el mayor exponente en cuanto a la participación de la inmunidad celular. En la inmunidad humoral, principalmente va a trabajar el linfocito B. El linfocito T se llama T, como ya mencioné, porque maduró en el timo, pero todos los linfocitos, todos los leucocitos han sido producidos en la médula ósea roja. El linfocito B es un tipo de linfocito siempre, ¿ya? Lo tienen a la derecha, pero el linfocito B que ha captado un antígeno que lo ha procesado se va a transformar en una célula plasmática o en un plasmocito, como le queramos llamar, célula plasmática o plasmocito. ¿Cuándo se convierte en plasmocito un linfocito B? Cuando ha procesado un antígeno que le ha permitido evolucionar a esta célula que ahora produce anticuerpos. Es como una especie de evolución, como lo de los Pokémon o lo de los Digimon. Es decir, después de una experiencia, se especializa, entre comillas. Y entonces ahora el linfocito B puede producir anticuerpos. De ahí en más, ya queda convertido en una célula plasmática, un plasmocito, y toda su vida se va a encargar ahora de producir ese anticuerpo. Otra forma de conocer a los anticuerpos es como inmunoglobulinas, que las tienen acá en esta imagen. Las inmunoglobulinas o anticuerpos son proteínas que lo que van a hacer es poder unirse a un antígeno. Existen porque existe un antígeno. Han sido creadas específicamente para unirse de manera específica a su antígeno, es decir, a su contrario. Y la unión de este anticuerpo con su respectivo antígeno daría como resolución la destrucción del portador del antígeno. Ese antígeno se puede encontrar, por ejemplo, en la superficie del virus o en la superficie de la bacteria, del hongo, del parásito. Entonces, cuando este anticuerpo o inmunoglobulina se une a su antígeno que está presente en la superficie del microorganismo, va a facilitar entonces la destrucción de dicho microorganismo. Esa es
la función de los anticuerpos, la destrucción del antígeno, la unión a su antígeno para la consecuente destrucción. Entonces, la inmunidad humoral implica la participación de los anticuerpos. Repitiendo, hay dos tipos de inmunidad adaptativa, que son la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad celular implica el combate célula a célula y está mediada principalmente por los linfocitos T. La inmunidad humoral, por su parte, está mediada por los linfocitos B y consiste en la participación de anticuerpos para la destrucción del microorganismo. Ahora, sobre los tipos de respuesta. Existen dos tipos de respuesta. Respuesta primaria. Como su nombre también lo indica, quiere decir que es la primera respuesta que se genera ante la identificación de la invasión de un microorganismo en nuestro cuerpo. En la primera exposición, el agente es completamente extraño. El sistema inmunológico tiene que comenzar a aprender a estudiarlo para poder generar una respuesta efectiva y eficaz contra el microorganismo. Entonces, a esta primera respuesta se le llama sensibilización. Es decir, es el primer encuentro de nuestro sistema inmunológico con este microorganismo, este antígeno. Entonces nuestro sistema se sensibiliza. Es una respuesta débil o incluso ausente. No pareciera haber mayor respuesta de parte del sistema inmunológico y desaparece de manera rápida. Si hay conformación de anticuerpos, no van a durar mucho tiempo. Esta respuesta no es inmediata, es decir, necesita tiempo. Nuestro sistema inmunológico necesita tiempo. Estamos hablando de días, incluso semanas, para que se pueda producir una respuesta inmunológica más fuerte, más severa, más específica. Entonces, la respuesta primaria, es decir, la primorrespuesta, lo primero que se genera como respuesta, tarda unos días. Y esto también implica que se requiere expansión clonal, es decir, las células que se van formando ya con la capacidad de hacer una respuesta más específica, pues necesitan también tiempo para irse multiplicando, que exista una expansión clonal, pues que se puedan ir multiplicando para que entonces pueda establecerse una respuesta más efectiva. Esta expansión clonal, es decir, esta multiplicación mitótica que vamos a necesitar de nuestras células para células que ya comprenden al microorganismo y que tienen una forma de cómo destruirlo, esta multiplicación mitótica va a dar origen a dos líneas celulares. Las células efectoras, que como su nombre lo indica, van a ser, por ejemplo, los linfocitos T, que van a dar lugar a una respuesta directa contra el microorganismo, y por ejemplo también la conformación de células de memoria, que van a dar lugar a lo que se llama memoria inmunológica, que es una de las características del sistema inmune, y es que tiene memoria, es decir, genera especie de documentos, entre comillas, archivos, que le van a permitir recordarla en ocasiones subsecuentes la respuesta que ha dado ante este microorganismo en cuestión. Lo va a dejar almacenado en su memoria, de manera que para futuros eventos ya esto no va a ser una respuesta primaria, sino que ya van a haber antecedentes que le van a permitir responder de manera rápida y más efectiva y contundente contra el microorganismo. Incluso esto es lo que justifica por qué podemos llegar a padecer algunas infecciones una sola vez y no las podemos volver a padecer otra vez en la vida, gracias a que el sistema inmune tiene memoria inmunológica, dada gracias a las células de memoria que se producen cuando ya se ha tenido contacto con el microorganismo en una primera ocasión. Entonces, el responsable de esta mediación celular es, por ejemplo, el linfocito virgen, el linfocito naive,
que puede ser tanto de la línea T como de la línea B. Pueden haber linfocitos vírgenes, tanto T como B, que se refieren a linfocitos que no han tenido todavía ningún contacto con ningún antígeno. Están vírgenes. Pero que estos, al tener contacto con un antígeno, evolucionan, lo estudian, evolucionan, y entonces pueden ya haber generado una forma de cómo destruir a dicho antígeno, y entonces se convertiría, si es T, pues en una célula efectora, y si es B, se convertiría en una célula de memoria. Esta célula, una vez sea estimulada por el antígeno, entonces va a ser la que va a dar origen a la expansión clonal, multiplicándose para que existan células en todo nuestro cuerpo, pues en toda la sangre, que existan células efectoras, es decir, células que puedan hacer un ataque directo contra el microorganismo, y células que recuerden para futuros encuentros, es decir, que se genere memoria. Estas células se multiplican 2-4 veces cada 24 horas durante 3 a 5 días, y por eso es que estamos hablando que se necesitan varios días e incluso semanas para poder tener una respuesta inmune efectiva contra la infección. Al desaparecer el antígeno, es decir, una vez se ha destruido por completo a la bacteria, al hongo, al parásito, lo que sea que nos estaba causando la infección, las células efectoras ya no son necesarias. Entonces, como parte de una mediación, como parte de una autorregulación del sistema inmunológico, todas estas células van a morir por apoptosis. Es decir, apoptosis significa muerte celular programada. La célula programa su propia muerte, es decir, la célula se suicida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no es necesaria. Las que no se van a suicidar, es decir, las que no van a sufrir apoptosis, van a ser las células de memoria, porque precisamente como su nombre lo dice, son células que se deben de mantener vigentes todo el tiempo, multiplicándose, pasando de una generación a la otra, la información precisamente que aprendieron, que captaron, para que si otra vez pretende entrar este microorganismo, nuestro sistema inmune ya lo tiene identificado y ya sabe cómo destruirlo. Y entonces la respuesta inmune ya no va a ser primaria, sino que va a ser una respuesta inmune secundaria, y ya va a haber capacidad de destrucción mucho más rápida, efectiva. Incluso podría ser que ni siquiera padezcamos ningún signo ni síntoma, porque el sistema inmunológico ya estaba más que preparado para destruirla. En la respuesta primaria, las células efectoras, que en este caso pueden ser incluso las plasmáticas derivadas del linfocito B, como ya había mencionado. El linfocito B, una vez tiene contacto con un antígeno, puede lograr generar un anticuerpo, y entonces se convierte en ese momento en un plasmocito o célula plasmática, que son los que ya había explicado, son los que secretan los anticuerpos, o llamadas también inmunoglobulina. Bueno, pues estas células en un primer momento van a liberar anticuerpos de tipo IgM, que es el anticuerpo de fase aguda. Es un anticuerpo, es una inmunoglobulina pentamérica, es decir, tiene 5 subunidades formando toda la estructura completa del anticuerpo. Pero más tarde, con el tiempo, este título de anticuerpos de tipo IgM van a empezar a descender y van a empezar a aparecer los tipos de anticuerpos de fase crónica, como el IgG, o también podría aparecer el IgA o el IgE, dependiendo ahí de lo que se trate. Y estos son los que se van a mantener en la sangre, listos por si el agente microbiano vuelve a entrar, ya se ha destruido de manera casi inmediata en el momento que entra. Las células efectoras derivadas de los linfocitos T estimulados, como ya mencionamos, si secretan citocinas, se van a convertir en linfocitos T helper o ayudadores, y si secretan mayormente citotoxinas, entonces van a ser linfocitos T citotóxicos.
en la respuesta secundaria. ¿Qué es la respuesta secundaria? La respuesta secundaria simple es cuando yo ya he tenido contactos previos, es decir, ya tuve una respuesta primaria. Yo ya tuve contactos previos con ese microorganismo. Ya no es primera vez que mi sistema inmune lo conoce, sino que son exposiciones repetidas. Por ejemplo, alguien en casa tiene una infección, yo también ya la tuve, entonces luego la tiene otra persona de la casa, pero como seguimos teniendo el mismo contacto, la bacteria de la otra persona quiere volver a entrar en mí, pues, o es posible que entre, pero yo ya tuve una vez la enfermedad eh, procedente de esta misma bacteria, entonces ya mi sistema inmune ya generó defensas a partir de la respuesta inmune primaria y entonces ya no me vuelvo a enfermar, a pesar de que vuelvo a tener contacto con la bacteria que ya me enfermó una vez. Pero ya hay respuesta inmune, ya hay memoria inmunológica y entonces ya no es posible que ya no padezca otra vez la enfermedad o la padezca pero con sintomatología mucho más baja. ¿Por qué? Porque ya hay memoria inmunológica. Como ya mencioné, esta memoria inmunológica está precisamente gracias a las células de memoria que se van a encargar de mantener títulos de anticuerpo en mi sangre listos para poder destruir a este microorganismo. Entonces, estos van a ser los anticuerpos de fase crónica, que van a ser los anticuerpos IgG principalmente. ¿Cuál dije que era el anticuerpo de fase aguda? El IgM. ¿Qué va a pasar entonces? Mi sistema inmune lo único que va a hacer es mantener ciertos títulos de anticuerpos, es decir, ciertos niveles de anticuerpo en sangre, para que estén listos en cuanto vuelva a entrar el antígeno, sea identificado y destruido. El sistema inmune entonces se regula o se autolimita en cuanto a la forma en la que debe de activar sus defensas y en qué grado debe de mantenerlas. El sistema inmune entonces va siempre a autolimitarse, a generar respuestas inmunológicas autolimitadas. Si el antígeno está en pequeñas cantidades, pues se va a liberar una pequeña cantidad de anticuerpos, posiblemente se activen pequeñas cantidades de células para defenderse. Si es una gran cantidad, pues va a ser lo necesario, produciendo mayor cantidad de anticuerpos, produciendo o activando mayor cantidad de células, aumentando las divisiones mitóticas o liberando más leucocitos de los sitios de almacenamiento para generar una respuesta inmune más fuerte. Entonces el sistema inmune se va a autorregular o autolimitar. Mecanismos de adquisición de la inmunidad. La inmunidad se puede adquirir de dos formas: de forma activa o de forma pasiva. ¿A qué se refiere la inmunidad activa? La inmunidad activa se refiere a que soy yo quien formo los anticuerpos. Es mi sistema inmune el que procesa, analiza, escudriña al antígeno para producir un anticuerpo. Entonces yo proceso el antígeno y produzco el anticuerpo. Eso es entonces inmunidad activa. Esto entonces lo puedo hacer por dos vías. Una, por una vía natural, que sería la infección, es decir, tener contacto directo con el microorganismo y por ende escudriñarlo, estudiarlo para sacar un antígeno que me permita entonces producir un anticuerpo y de esa manera entonces hacerme inmune contra ese antígeno. Y la otra es la forma artificial. ¿Qué es la forma artificial? La forma artificial implica una aguja y una jeringa. Implica, por ejemplo, las vacunas. En las vacunas, ya un laboratorio, digamos que diseccionó una bacteria, si el término fuera correcto o permitido,
diseccionó una bacteria, sacó sus pedacitos y de esos pedacitos en el laboratorio se comprobó que cierta parte de la bacteria funciona como antígeno y que entonces ese genera una respuesta inmune en los organismos que se le ponía. Entonces vinieron ellos y generaron la vacuna. Entonces, ahora bien, el laboratorio vende en frasquitos, vende en pequeños viales esos antígenos, que nosotros los conocemos como vacuna. Entonces, una vez le ponemos con una aguja y una jeringa esos antígenos a una persona, el sistema inmune de la persona detecta los antígenos y genera entonces anticuerpos. En las dos formas, tanto de la manera natural como de la manera artificial, ustedes ven que es mi cuerpo el que reacciona ante la presencia de un antígeno formando anticuerpos. Entonces eso se llama inmunidad activa, cuando tu sistema inmunológico es el que genera el anticuerpo ante la presencia del antígeno. Puede ser natural, a través de la infección natural de una enfermedad, o artificial a través de la utilización de vacunas que contienen antígenos. El otro tipo es la inmunidad pasiva. ¿En qué consiste la inmunidad pasiva? Lo contrario a la inmunidad activa. En este caso, yo no produzco los anticuerpos. No es mi sistema inmune quien produce los anticuerpos, sino que me transfieren los anticuerpos, me los dan ya hechos. ¿Cuándo ocurre esto, por ejemplo? Esto ocurre de manera natural, por ejemplo, de la madre al hijo. Cuando el producto se encuentra en el vientre, no tiene un sistema inmune maduro, formado, que lo pueda defender, pero sí la madre tiene un sistema inmune competente y es ella quien le transfiere anticuerpos al producto. Entonces el producto tiene anticuerpos que no ha producido él, sino que se los ha transferido su madre. Entonces eso es inmunidad pasiva natural. ¿Cuándo también es inmunidad pasiva natural? Siempre de la madre al hijo, cuando ya nació, su sistema inmune todavía sigue inmaduro, pero la madre le da de beber leche materna, le da pecho. En el pecho también la madre le está transfiriendo anticuerpos a ese recién nacido, a ese bebé, para que no se enferme. Entonces, eso es inmunidad pasiva. Sigue siendo natural. Es natural porque es de la madre al niño, es naturaleza. ¿Es pasiva? Sí, porque el niño no está produciendo sus propios anticuerpos, los está produciendo la madre y el niño las recibe ya formados los anticuerpos. Está funcionando como pasivo, solo está recibiendo anticuerpos. La mamá sí los está produciendo de manera activa. Su madre sí los está produciendo de manera activa. Otra forma de inmunidad pasiva, la artificial. ¿Cuándo es pasiva artificial? Ejemplo 1. Cuando se nos transfunde, por ejemplo, células sanguíneas o la transferencia de plasma. Hoy lo estamos viendo, por ejemplo, con esta terapia para COVID-19, en donde se está haciendo transfusión de plasma de pacientes que padecieron la enfermedad. Ellos, al haber padecido la enfermedad, produjeron sus propios anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos, por ser proteínas, están en la parte líquida de la sangre. Están entonces en el plasma o en el suero. Entonces, al extraerlo y transferírselo a otra persona, entonces le estamos transfiriendo los anticuerpos. Pero la persona quiere decir que no los está fabricando por ella misma, sino que los está recibiendo de manera pasiva. Entonces eso es inmunidad pasiva. Otra forma de inmunidad pasiva, artificial, los antisueros o antitoxinas, que son ya anticuerpos contra
microorganismos o contra venenos de, por ejemplo, eh, animales venenosos. Entonces, en estos casos, por ejemplo, en el caso del antisuero antitetánico o el antisuero antirrábico, llevan el anti, porque anti significa anticuerpo, ¿ya? Y se refiere precisamente a eso, que en el caso de estos pacientes como con tétano o con rabia, después de una exposición altamente sugestiva de que si hay infección, estos pacientes no tienen tiempo suficiente para generar su propia inmunidad utilizando una vacuna para que generen inmunidad artificial activa, sino que el tiempo que les da el microorganismo para defenderse es muy corto, por lo que lo mejor en estos casos no es ponerles una vacuna para que ellos produzcan sus anticuerpos, sino que lo mejor es ponerles una inyección donde ya vayan los anticuerpos obtenidos de otro animal al que se le puso el microorganismo o se le puso la toxina para que generara los anticuerpos. Entonces, en estos casos se le llama antisuero o antitoxina, dependiendo para qué sea. Si es para un microorganismo es antisuero, si es para una toxina es antitoxina, y son ya anticuerpos que los hicieron en el laboratorio, por ejemplo, procedentes de animales o procedentes de humanos, que les pusieron el antígeno, produjeron el anticuerpo, se extrajo, así como se le extrae igual el plasma de los pacientes que padecieron COVID, se les extrae, se pasa a los vialitos y luego se comercializa. Entonces, por ejemplo, un paciente con sospecha de que el perro tiene rabia, no vamos a esperar las 2-3 semanas que se necesitan para formar anticuerpos, porque esta persona, en términos de una semana a 10 días, podría ya presentar síntomas de rabia, y 9 de cada 10 personas que padecen o presentan los primeros síntomas de rabia se mueren. Entonces no tenemos tiempo para que esta persona esté recibiendo la vacuna y produzca sus anticuerpos. Necesitamos que ya, para hoy, ya tenga anticuerpos que combatan al virus. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con los antisueros. Es decir, en el laboratorio, ya un conejo a un ratón se le expuso al virus de la rabia, el conejo pasó sus 3 semanas, formó sus anticuerpos, se los extraemos de la sangre y luego pues ya vienen en los viales para que solo se le coloquen a la persona que acaba de tener el contacto con el virus de la rabia. Y de esa manera ya tengo inmunidad desde el momento en que entra la inyección y empieza a pasar a la sangre, ya hay entonces entrada de anticuerpos que me van a defender contra el virus. Y si es una toxina, pues contra la toxina. Eso es inmunidad pasiva artificial. ¿Por qué es artificial? Porque viene de una aguja y una jeringa. Pasiva porque ya estás recibiendo los anticuerpos. El sistema inmune como un sistema homeostático fisiológico. La homeostasis se refiere a que, si esto es en biología, en sociología el homónimo de homeostasis sería status quo, es decir, mantener las cosas en sus condiciones normales, entre comillas, o basales. Es decir, que las cosas no cambien. El sistema inmune se encarga de esto, de mantener la homeostasis. La respuesta inmune adecuada regula y protege al huésped de los patógenos y de los agresores ambientales. Pero cuando la respuesta inmune no se autorregula o controla de manera adecuada, entonces se van a producir problemas. Dentro de estos problemas vamos a tener, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes y vamos a tener las reacciones de hipersensibilidad como las alergias. Entonces, un sistema inmune que funciona de manera adecuada debe de poder, si el ataque es severo, generar una reacción severa. En cuanto el ataque empieza a disminuir,
la reacción debe de empezar a disminuir. En cuanto al ataque desaparece, la reacción debe de desaparecer. Y entonces de esa manera no causar mayores daños. ¿Por qué? Porque siempre la respuesta inmunológica va a causar ciertos daños colaterales, como en toda guerra. A la hora de utilizar productos químicos para poder atacar al microorganismo invasor, ojo que esos productos no solo dañan al microorganismo invasor, sino que nos dañan a nosotros también. Entonces por eso es que la respuesta inmunológica debe de ser regulada, porque no por querer matar al microorganismo va a matar, por ejemplo, células de un órgano que es vital para nosotros. Entonces, de ahí de la importancia de hablar de esta parte. ¿Existen errores en las defensas de nuestro sistema inmune? Sí. Tenemos el ejemplo de las enfermedades autoinmunes y tenemos el ejemplo de las reacciones de hipersensibilidad. Bien, para esta semana tenemos una actividad. No es primera vez que ustedes la hacen, ya han hecho antes mapas mentales y en esta oportunidad vamos a hacer un mapa mental sobre el sistema inmunológico. Como ustedes ya vieron, el sistema inmunológico tiene varios elementos, se va ramificando en esto, en lo otro, etcétera, etcétera. Entonces ustedes a partir de esta clase van a ir haciendo esas ramificaciones del sistema, mencionando las ideas y definiéndolas en qué consisten. ¿Ok? Entonces lo vamos a entregar de manera virtual en Canvas en el apartado que corresponde a la semana 5. Esta actividad va a corresponder al laboratorio 2. Es la segunda actividad con la que hacemos el otro 15% correspondiente al laboratorio 2 del cómputo 1. Con esto ya quedamos listos para la parte del parcial en la semana 7. Como recursos complementarios les comparto un documento del manual de Merck sobre las generalidades del sistema inmunitario. Un video en donde se explica la respuesta inmune innata, la adaptativa, y el enlace a la plataforma de Netflix donde se encuentra un anime que desarrolla de manera muy gráfica y comprensible partes de las acciones y funciones del sistema inmunológico. La serie se llama Cells at Work. Cualquier duda, consulta o comentario lo pueden hacer en el grupo de WhatsApp o en el foro de consultas destinado para esta semana 5. Feliz semana.